Para los cubanos, el año 2021 estuvo marcado por acontecimientos inéditos que modificaron radicalmente el sentir de la nación, pero 3 en particular fueron decisivos: la crisis epidemiológica causada por la tercera ola de COVID-19, la debacle económica, señalada por expertos como la peor de los últimos 30 años, y la represión desatada por el régimen contra cualquier acto de oposición. En materia de economía, el año inició con la llamada Tarea Ordenamiento, que pretendía eliminar la dualidad monetaria y cambiaria mediante la desaparición del CUC y así aumentar el poder adquisitivo del peso cubano. A tal efecto, se subieron los salarios sin respaldo productivo, se eliminaron los subsidios a alimentos y medicinas, se incrementó el costo de la canasta básica hasta 5 veces su valor y se fijaron tasas de cambio irreales de la moneda cubana con respecto a las divisas. Unido a ello, la paralización de la industria del turismo y la drástica disminución en el envío de remesas y mercancías tras el cierre de fronteras generado por la pandemia agravaron las condiciones de vida para un pueblo que enfrentaba desabastecimientos cada vez más severos desde 2019, cuando el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció que la crisis sería coyuntural. El enfrentamiento a esta hora coyuntural, situación, y si viniera otra también la vamos a enfrentar. Aquel pronóstico no contó con la llegada del coronavirus ni con las pésimas decisiones que tomarían los encargados de arreglar la economía. La Tarea Ordenamiento trajo consigo una monstruosa inflación que amenazó el estrecho margen de supervivencia de miles de familias cubanas. El peso cubano cayó en picada y el comercio en moneda libremente convertible alteró los precios en el mercado informal, inaccesible para un pueblo cuyo salario mínimo quedó fijado en 2.100 pesos y la pensión más modesta en 1.528 pesos. Las largas filas y broncas multitudinarias para comprar alimentos conformaron un triste cuadro cotidiano. El aumento del desempleo y la reducción de los ingresos hicieron del acaparamiento y la reventa un oficio para miles de cubanos. Ver personas durmiendo en parques, portales y escaleras para conseguir los primeros turnos al día siguiente en los mercados pasó de ser un fenómeno ocasional a una rutina que no hizo caso de las medidas sanitarias. Para los cubanos se trataba de elegir entre exponerse al contagio o quedarse sin comer, y el hambre salió victoriosa. El apartheid económico se hizo más visible con la multiplicación de comercios en moneda libremente convertible, que abrieron una enorme brecha entre quienes reciben remesas y los que solo cuentan con moneda nacional. Al contrario de lo que aseguró el ministro de Economía para justificar la implementación de una red de comercio en divisas, el abastecimiento de las tiendas en pesos sigue siendo insuficiente, con gran perjuicio para los sectores vulnerables, que perciben ingresos muy bajos y son cada vez más numerosos. Pese al triunfalismo con que el régimen pronostica un crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto para 2022, la recuperación del turismo no marcha según lo esperado. El flujo de remesas continúa limitado, la comercialización de servicios médicos en el exterior ha disminuido y el sector privado sigue amordazado por legislaciones absurdas. A todo ello habría que añadir la producción nacional que no da señales de mejoría y la crisis migratoria que sigue drenando al país de masa laboral. La tercera ola de COVID terminó derribando el último de los mitos de la Revolución cubana, su sistema de salud. El colapso de los hospitales por falta de capacidad, oxígeno y medicamentos condujo al país a una situación de caos marcada por el despiadado encarecimiento de los antibióticos. En lo más crudo de la pandemia, un tratamiento completo de ceftriaxona llegó a costar 25.000 pesos en el mercado negro y un blister con 3 tabletas de acitromicina alcanzó los 3.000 pesos, sumas impagables para la mayoría de los cubanos. Mientras el país reportaba alrededor de 10.000 contagios y casi 100 muertes diarias, el régimen no frenó la construcción de sus lujosos hoteles en La Habana, ni dejó de importar autos modernos para la renta de turistas. Las redes sociales se llenaron de imágenes y testimonios dolorosos que revelaban la aterradora verdad de la mal llamada potencia médica. Si las cifras oficiales fueron de impacto, peores deben ser los números reales, esos que nunca se sabrán porque el silencio y la mentira han sido siempre políticas de Estado. Nunca sabremos cuántos cubanos murieron porque la ambulancia no llegó a tiempo, por escasez de medicinas incluso en las salas de terapia intensiva, o porque una planta de oxígeno en Camagüey llevaba casi 20 años en desuso por problemas técnicos y nadie tuvo la previsión de hacerla reparar para hacer frente a lo que se avecinaba. El régimen destinó grandes sumas para la creación de 5 candidatos vacunales a costa de dejar las farmacias desabastecidas y continuó enviando médicos al exterior, aunque en los hospitales de la isla los médicos y enfermeras resistían como podían, agotados y sin recursos para atender a los miles de enfermos. La pésima gestión de la pandemia, sumada al mal manejo de la economía, hizo estallar la ira de un pueblo que tras una serie de acontecimientos ocurridos a finales de 2020,
había comenzado a entender que sus males no eran culpa del embargo estadounidense, sino de una dictadura disfrazada de gobierno progresista. El despertar político vivido por los cubanos a lo largo de 2021 tuvo sus orígenes en el acuartelamiento de San Isidro y el plantón de artistas e intelectuales ante el Ministerio de Cultura en noviembre de 2020. La exigencia de derechos elementales como libertad de expresión, creación y prensa marcó un punto de no retorno que se fue radicalizando con los sucesivos atropellos del castrismo contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara. La protesta pacífica del 30 de abril en el Boulevard de Obispo extendió el reclamo a las libertades políticas y la necesidad de establecer una verdadera democracia en Cuba. El grito de patria y vida se escuchó por primera vez en boca del pueblo a plena luz del día, en apoyo a los 9 manifestantes que abrazados exigían el fin de la represión y se solidarizaban con Luis Manuel Otero, quien llevaba 6 días en huelga de hambre y sed como acto de protesta por el allanamiento de su vivienda y la destrucción de sus obras. La manifestación fue reprimida por la seguridad del Estado y la policía. Todos los participantes fueron encarcelados y acusados de desorden público y desacato, pero la acción marcó un precedente importante y para muchos representó el preludio de lo que ocurriría 2 meses más tarde, cuando el tema de Yotuel Romero, en colaboración con gente de Zona, de Semer Bueno, Michael Osorbo y el Funky, se había convertido en el himno libertario de un pueblo harto de soportar penurias y maltratos. El 11 de julio la chispa de la rebeldía prendió en el poblado de San Antonio de los Baños, cuando cientos de sus residentes se lanzaron a las calles pacíficamente exigiendo libertad, alimentos y medicinas. Casi de inmediato las protestas comenzaron a replicarse en decenas de ciudades por todo el país, en el más glorioso levantamiento protagonizado por el pueblo cubano desde 1959. A través de las redes sociales el mundo fue testigo del rechazo popular y las críticas al régimen. Esa misma tarde, Miguel Díaz-Canel dio la orden de combate que provocó terribles enfrentamientos entre cubanos. Brigadas antimotines apoyadas por paramilitares arremetieron a golpes contra manifestantes pacíficos. En el barrio La Guinera, uno de los más empobrecidos de la capital, la policía disparó contra el pueblo desarmado, hiriendo a 5 personas y asesinando por la espalda al joven Diubis Laurencio Tejeda, de solo 26 años. La protesta dejó un saldo de más de 800 presos políticos, muchos juzgados en procesos sumarios a espaldas de sus familiares. Entre los detenidos hubo al menos 25 menores de edad que fueron amenazados con condenas excesivas. El abuso policial, las violaciones al debido proceso y la corrupción del sistema judicial han sido denunciados por los propios manifestantes y los medios de prensa no alineados con el castrismo. El rechazo internacional a la represión del régimen fue tajante, en especial por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. El terror y la violencia de la dictadura no fueron suficientes para hacer desistir a la sociedad civil y nació Archipiélago, una plataforma cívica que se propuso unir a jóvenes de diversas filiaciones políticas con el interés de impulsar el diálogo nacional y reclamar derechos por la vía pacífica. El dramaturgo Junior García Aguilera, quien se convirtió en el orador más visible de Archipiélago, convocó una marcha para el 20 de noviembre con el objetivo de reclamar un cambio democrático para la isla, el fin de la represión y la liberación de los presos políticos. Varias provincias se sumaron a la iniciativa y presentaron peticiones formales en las oficinas del gobierno, de acuerdo a lo estipulado en las leyes cubanas. El régimen respondió declarando la marcha ilegal, amenazando a sus organizadores y anunciando para el 20 de noviembre un despliegue militar a propósito del Día de la Defensa. Para evitar confrontaciones, Archipiélago cambió la fecha de la marcha para el 15 de noviembre, y a medida que la fecha se acercaba, el régimen redobló el acoso y las amenazas contra los modeladores de la plataforma, especialmente contra Junior García. Tanto presionaron que el dramaturgo anunció que marcharía solo el 14 de noviembre desde el Parque El Quijote hasta 23 y Malecón, vestido de blanco y con una rosa blanca. Ese día su casa amaneció rodeada de policías y paramilitares que orquestaron un acto de repudio y le prohibieron salir bajo amenaza de llevárselo preso. La casa del dramaturgo se mantuvo bloqueada mientras el 15 de noviembre Cuba amanecía militarizada, con agentes de la seguridad del Estado vigilando las rutas programadas para la marcha. Muy pocas personas se animaron a salir por temor al despliegue represivo. La iniciativa fue abortada y ante la estupefacción general,
Tras 2 días de silencio, se supo que Junior García y su esposa habían tomado un vuelo rumbo a España, desde donde ofreció declaraciones que generaron una enconada polémica. La partida secreta y premeditada del dramaturgo provocó un brusco descenso en el ánimo de los cubanos. Varios moderadores se retiraron de Archipiélago alegando razones diversas, y una vez más el ímpetu democrático fue puesto en pausa para darle la bienvenida a un diciembre oscuro, en el cual se hicieron efectivas condenas de hasta 30 años de cárcel para jóvenes que tienen entre 15 y 25 años. Archipiélago ha muerto, y más de 600 presos políticos cumplen sanciones injustas. Diciembre debió ser un mes de amnistía y compasión hacia un pueblo que ha sufrido mucho, pero se ha convertido en motivo de profunda congoja y amargura para las familias cubanas. Las madres de los condenados por participar en las protestas del 11 de julio han comenzado a organizarse para dar la batalla de sus vidas frente a un régimen que se sostiene sobre el hambre y el terror. Así termina un año nefasto que ha dejado a Cuba en carne viva, más envejecida, triste y enferma, pero también consciente de que no hay futuro bajo este gobierno ni en este sistema. El futuro nunca ha sido más incierto, pero al menos se sabe que solo hay una alternativa posible y es la libertad. Dios bendiga y ampare a Cuba. Feliz Año Nuevo.